Tengo 72 años. Hace 5 años, mis hijos me dejaron en un asilo. Me dijeron que sería algo temporal, que solo necesitaban unas semanas para organizar algunas cosas. Me prometieron que volverían por mí. Nunca regresaron, nunca llamaron, nunca preguntaron si seguía vivo. Pasé 5 cumpleaños mirando la puerta. 5 navidades esperando un abrazo. 5 años preguntándome qué había hecho mal. Hasta que hace 3 meses recibí una llamada que cambió mi vida. Mi hermano había muerto, y me había dejado una herencia de $8 millones. Y de repente, mis hijos volvieron a acordarse de que tenían padre. Lo que ellos no sabían, era que yo ya había tomado una decisión que les cambiaría la vida para siempre. No siempre fui un anciano olvidado. Durante 43 años fui mecánico. Trabajaba 10 horas al día, a veces 12, llegaba a casa cansado, con las manos llenas de grasa, pero siempre feliz. Porque al abrir la puerta me esperaba mi familia. Tuve una esposa maravillosa, y 2 hijos que eran mi mundo. Todo lo que hice en mi vida fue por ellos. Recuerdo haber trabajado los fines de semana para pagar las clases de música de mi hija. Recuerdo vender mi coche para ayudar a mi hijo a abrir un pequeño negocio. Nunca me compré nada caro. Nunca me fui de vacaciones. Todo mi dinero tenía un solo destino: mi familia, y jamás me arrepentí, porque verlos felices era suficiente. Pero entonces ocurrió algo que destruyó todo. Mi esposa enfermó. Los médicos descubrieron un cáncer. 6 meses después la estaba enterrando. Aquel fue el peor día de mi vida. Volví a casa y encontré su taza de café sobre la mesa, su suéter en el sofá, sus gafas en la mesita de noche. La casa estaba llena de ella. Y al mismo tiempo, completamente vacía. Mis hijos estuvieron cerca durante unas semanas. Luego empezaron a alejarse. Cada vez llamaban menos. Cada vez me visitaban menos. Siempre tenían una excusa. Papá, estoy muy ocupado. Papá, esta semana no puedo. Papá, el trabajo me tiene loco. Yo los entendía. Siempre los entendía. Hasta aquel domingo, mi hijo llegó a casa. Se sentó frente a mí. Mi hija estaba a su lado. Y los dos tenían una expresión extraña. Papá, tenemos que hablar. Sentí un nudo en el estómago. Entonces mi hijo dijo algo que jamás olvidaré. Creemos que ya no deberías vivir solo. Pensé que estaban preocupados por mí. Pensé que querían cuidarme. No tenía idea de lo que estaban planeando. 2 días después me dijeron que habían encontrado un lugar perfecto. Un lugar donde estaría acompañado. Donde me cuidarían. No quería ir, pero insistieron tanto que terminé aceptando. Empaqué una pequeña maleta, unas fotos de mi esposa, mi reloj, 2 camisas, y un libro que ella me había regalado. Subimos al coche. El trayecto fue extraño. Nadie hablaba. Intenté hacer conversación. Nadie respondió. Entonces vi el letrero: Residencia Santa Elena. Sentí un vacío en el pecho. ¿Por qué estamos aquí? Mi hija evitó mirarme. Papá, creemos que aquí estarás mejor. ¿Mejor? Nadie respondió. Entramos. Firmaron algunos documentos. Una enfermera me enseñó una pequeña habitación. Había una cama, una silla, y una ventana. Eso era todo. Cuando me giré, mis hijos estaban en la puerta. ¿Cuándo volverán? Mi hija me abrazó. Muy pronto. Mi hijo sonrió. Solo serán unas semanas. Los vi alejarse. Esperé en la entrada. Pensé que habían olvidado algo. Pero el coche desapareció. Y nunca volvió. La primera semana llamé todos los días. Nadie respondió. La segunda semana dejé mensajes. Nadie respondió. Después de un mes dejé de llamar. Porque entendí algo: no estaban ocupados. No estaban enfermos. Simplemente, no querían hablar conmigo. Pasaron los meses. Después los años. Vi a otros ancianos recibir visitas. Nietos. Flores. Regalos. Yo no recibía nada. En mi cumpleaños número 70 una enfermera me trajo un pequeño pastel. Cantaron para mí. Sonreí. Pero esa noche lloré, porque me di cuenta de que las personas por las que había trabajado toda mi vida ya no se acordaban de mí. 2 años después me enfermé. Tuve una fuerte infección. Pasé 4 días en cama. La directora del asilo me preguntó: ¿quiere que llamemos a su familia? Me quedé en silencio, porque ya sabía la respuesta. Nadie iba a venir. Aquella noche entendí algo terrible. Mis hijos no me habían dejado allí temporalmente. Me habían abandonado. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente solo. Pero cuando finalmente aprendí a vivir con ese dolor, el destino decidió sorprenderme. Una mañana me llamaron a la oficina del director. Pensé que había algún problema. Pero encontré a un hombre de traje. Era un abogado. Se puso de pie y me dio la mano. Lamento mucho su pérdida. ¿Qué pérdida? Entonces me dijo algo que me dejó sin palabras. Mi hermano había muerto. No lo veía desde hacía años. Vivía en otra ciudad. Pensaba que todavía tenía tiempo para volver a verlo.
Pero me equivoqué. Entonces el abogado abrió una carpeta. Su hermano lo nombró único heredero de su patrimonio. Parpadeé varias veces. ¿Qué patrimonio? El hombre respiró hondo. Aproximadamente 8 millones de dólares. Sentí que el mundo se detenía. 8 millones. Nunca había visto esa cantidad de dinero. Ni siquiera podía imaginarla. Lloré, no por el dinero. Lloré porque alguien que llevaba años sin verme todavía se acordaba de mí. Firmé algunos documentos. Y antes de irse, el abogado me hizo una pregunta. Una pregunta que no me dejó dormir. ¿Quiere dejar algo para sus hijos? No respondí. Esa noche pensé en ellos. Recordé los cumpleaños solo, las llamadas que nunca respondieron, las navidades mirando la puerta. Y tomé una decisión definitiva. Pero 2 días después ocurrió algo inesperado. Mi teléfono sonó. Papá, era mi hija. La primera llamada en 5 años. Y en ese momento supe exactamente por qué había llamado. 2 días después aparecieron en el asilo. Traían flores, traían regalos, traían sonrisas. Mi hija me abrazó. Mi hijo me tomó de las manos. Papá, te hemos extrañado muchísimo. No respondí, simplemente los miré. 5 años. 5 años sin una llamada. Y ahora estaban allí. Mi hija comenzó a llorar. Cometimos un error. Mi hijo dijo, queremos recuperar el tiempo perdido. Por un momento quise creerles. Porque sigo siendo su padre. Y los padres siempre quieren creer en sus hijos. Pero entonces mi hijo hizo una pregunta. Una sola pregunta. Papá, ¿ya tienes acceso al dinero? Y todo quedó claro. No habían venido por mí. Habían venido por los 8 millones. Mi hija empezó a hablar de deudas. Mi hijo habló de negocios. Después hablaron de familia, de unión, de segundas oportunidades. Entonces saqué una carpeta. La puse sobre la mesa. ¿Qué es esto? Mi decisión. La abrieron. Y sus caras cambiaron. La mayor parte del dinero había sido donada. Otra parte había sido destinada a hospitales. Y el resto había sido invertido en una fundación para ayudar a ancianos abandonados. Mi hijo se levantó furioso. ¿Nos dejaste fuera? Por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos. Y dije algo que llevaba mucho tiempo guardando. No, hice una pausa. Ustedes me dejaron fuera a mí hace 5 años. La habitación quedó en silencio. Mi hija comenzó a llorar. Mi hijo bajó la cabeza. Pero ya era demasiado tarde. 5 años demasiado tarde. Se fueron ese mismo día. Y nunca volvieron. Tal vez piensen que perdieron 8 millones de dólares. Pero están equivocados. Perdieron algo mucho más valioso. Perdieron a un padre que los amó más que a sí mismo. Y yo, por primera vez en muchos años, dejé de esperar una llamada. Porque entendí algo. La familia no siempre es la sangre. A veces la familia son las personas que se quedan cuando todos los demás se van. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si estuvieras en mi lugar, ¿los habrías perdonado? ¿O habrías hecho exactamente lo mismo? Porque algunas personas solo recuerdan cuánto te aman, cuando descubren cuánto tienes. Y créeme, la próxima historia que escuches aquí, te hará preguntarte de qué es realmente capaz una familia.